ortodoxos de Cuba quieren reactivar su posición con respecto a los cambios que se están impulsando por el gobierno de Raúl Castro. Creo que ahí se refleja una contradicción que no se puede ignorar. ¿Y en Estados Unidos? Miren, en Estados Unidos es claro que esta política de Obama... Y perdóname que te interrumpa, es cierto que son sectores generacionales, que es casi generacional esto, porque uno escucha a Montaner y es decir lo mismo, pero uno escucha a una generación más joven y ellos sí quieren que haya, se elimine el bloqueo, porque también están interesados, y aquí no hay que dejarlo de lado, en hacer inversiones en Cuba. Es decir, los estadounidenses no las están haciendo, mientras que los europeos sí las están haciendo. Mire, yo creo que efectivamente los cambios generacionales están influyendo en ambos países, ¿no? Es decir, los que vivieron la década de los 60, 70, con la intensidad en que se vivió ese conflicto, no son iguales a los que nacieron después de los años 80, ¿no? Y hay una nueva generación de cubanos, y una nueva generación de cubanos estadounidenses que están planteando otro tipo de acción. Mire, si Cuba se calcula que hay entre 3.500 y 5.000 millones de dólares anuales de remesas de Estados Unidos a Cuba. Es decir, esto es un peso económico enorme y eso significa que hay sectores entonces en Estados Unidos dispuestos a ver cómo las remesas se convierten también en negocios más lucrativos y más fuertes con La Habana. Y creo que esto también se refleja en este comportamiento, los nuevos actores cubanos, de las nuevas juventudes cubanas radicadas en los Estados Unidos, que quieren ya romper el bloqueo y decir que lo mejor es establecer una relación fluida y natural como se está estableciendo ahora, con sus dificultades, pero creo que se está avanzando positivamente en ese campo. Y el bloqueo, ese embargo que mencionaba don Huber, ¿podría agilizarse o cómo lo observa? Estamos en medio de una campaña política en Estados Unidos. Yo creo que va a depender del resultado de la campaña. ¿Qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos? Depende si el bloqueo se rompe o no se rompe. Yo creo que... Perdón, pero Donald Trump es un hombre de negocios. Donald Trump, incluso es un hombre de negocios. Si usted lo lleva las declaraciones ¿verdad? a Donald Trump... O sea, no es Ted Cruz, ¿verdad? No es un hombre de negocios. Me pregunto, eventualmente en un escenario que Donald Trump ganara, ¿no le interesaría al hombre de negocios que también se continuara con una política de apertura hacia Cuba para que haya negocios estadounidenses en Cuba? Mire, porque más que ideológico yo veo al hombre de negocios ahí. Mire, no podría decirle eso porque Donald Trump se está comprometiendo en su discurso con los sectores más recalcitrantes de los Estados Unidos. Tiene un compromiso que no va a ser fácil quitarse. Pero lo sentí discreto con el tema de la visita de Obama a Cuba. Muy discreto. Lo sentí también de que él dijo, bueno, que tenemos que valorar eso en el gobierno. Yo no puedo todavía dar una negativa a este tipo de relaciones. Ese fue su discurso. Fue muy cuidadoso. Porque acuérdense que Donald Trump ganó Miami. Entonces también él tenía que cuidarse en qué tipo de discurso le daba a la población cubana joven con respecto a esto, porque eso puede depender buena parte de su futuro presidencial. Bueno, pero él tiene un compromiso, mi criterio, demasiado grande con estos sectores que vienen en Estados Unidos recobrando el conservadurismo extremo. Entonces el bloqueo no se levantaría. Mire, yo creo que el bloqueo va a depender de las elecciones. Me parece que el bloqueo va a empezar a morir a pellizcos. ¿Eso qué quiere decir? Ok, eso quiere decir que vamos a empezar a dar pasos adelante, que se van a... Mire, ya hoy se dio permiso para que un inversor norteamericano instale una planta de tractores en Mariel, Cuba. Ya eso es un rompimiento pequeño. Se va a dar por la práctica más que por... Entonces viene esta práctica. Una empresa de Estados Unidos hotelera contrata con 3 hoteles, renovación de 3 hoteles en La Habana. Es decir, ¿qué significa eso? Son inversiones ya. Ya es una apertura. Creo que la apertura total no se puede dar mientras la correlación de fuerza en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos no cambie. Eso va a depender por eso mucho de las elecciones futuras, ¿no? Pero ya en la práctica se están dando pasos de suavizar el bloqueo, de irlo rompiendo, de ir resquebrajando por las endijas donde permita la ley norteamericana, y creo que algunos sectores están aprovechando esto con muy buen tino. Eventualmente,
¿cómo viste el discurso de Obama? ¿Cómo lo calificaría usted? Mire, yo creo que hay que enfocarse en lo siguiente. Obama da un discurso da una señal de amistad. Sí. Principalmente hay que ver eso. ¿Podía dar más? ¿Podía avanzar en otro? Yo creo que no. Creo que esta visita lo que tenía que hacer era darle un signo al mundo, darle un signo a la sociedad norteamericana de que las relaciones con Cuba van a la normalización total, de que hay que dar un avance en ese sentido. Y Obama en eso fue muy cuidadoso. No se comprometió más allá de lo que él podía y de lo que no le costara también un entrabamiento innecesario en el Senado y el Congreso, ¿no? Sino que él dijo, aquí estoy, vengo en señal de amistad, quiero tener con ustedes una relación más fluida y no es que seamos iguales, van a tener contradicciones. Eso lo señaló. Lo señaló, van a tener contradicciones, no son iguales, hay regímenes totalmente distintos y posiciones políticas internacionales muy distintas de ambos países, pero eso no significa que no puedan convivir. Hubo detalles, don Uber, interesantes en la cobertura o las imágenes que uno podía observar, por ejemplo, Obama detrás de un graffiti del Che Guevara. el presidente cubano alzando la mano de Obama al final de un encuentro, de una reunión. Es decir, hubo detalles ahí que llamaron la atención, al menos... que tienen hasta un lenguaje visual, semiótico interesantísimo, ¿verdad? Fueron, eso que citaba Julieta, esa foto de Obama con el Che Guevara sí, es histórica. Es histórica. Y así lo han reproducido los memes, ¿verdad? Sí. Obama con una camiseta del Che y Raúl con una camiseta de McDonald's. De McDonald's, ¿no? sí. Sí. Pero bueno, digamos, lo que hubo claro ahí fue una señal de los dos principales líderes que actúan en este momento en la política de ambos países, diciendo, mire señores, vamos reconstruyendo nuestras relaciones, vamos a una relación más fluida entre los dos países y vamos hacia un camino contra el bloqueo económico que se le ha impuesto a Cuba desde los años 60. Es algo así, el haber visto, ¿cómo interpreta Hubert Méndez, ex embajador, el hecho de que Obama siguiera con la gira, se refiriera a lo de los atentados y además le criticaran por eso? Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué señal es esa para usted? Mire, para mí, la señal que da Obama es que las relaciones con Cuba y el papel que Cuba juega en América Latina para él es fundamental. Recuerden que Obama en su primera gestión ya planteó que Estados Unidos tiene que cambiar toda su política hacia América Latina, su política exterior. Tiene que volver a generar los lazos de amistad, los lazos de relaciones con América Latina que se le venían rompiendo muy aceleradamente. Obama trata entonces en este periodo y en esa visita da una muestra clara. Ok, Europa es muy importante, lo que pasa en Europa es muy importante, yo me solidarizo con el pueblo belga, pero también yo quiero es darle la señal a América Latina de que mi normalización de relaciones con todos los países del continente es para mí una prioridad en política exterior. Y creo que esa fue la señal que nos dio. Bueno, y vamos a esperar entonces qué sucede después de esta visita y como lo decía muy bien Hubert Méndez, qué sucede después del periodo electoral, porque sería muy interesante. Bueno, creo que todavía tenemos chance de preguntarle más a Hubert Méndez. Me están diciendo que todavía tenemos un chancecito, sí, Julieta. Sí, mencionaba don Hubert que también se propició, tal vez es como parte de la estrategia, me imagino yo, y es mi pregunta, es parte de la estrategia de Obama, del gobierno estadounidense, que también se produjo la reunión de John Kerry con las FARC en el momento en que Obama visitaba Cuba. Es decir, el tema no se relaciona, ¿verdad? Porque obviamente está en medio el acuerdo de paz entre las FARC y Colombia. Pero sí, Cuba como. Pero se da en el momento en que Obama visita Cuba, ¿verdad? Es que yo creo que Obama está leyendo lo que está pasando en América Latina. El papel de Cuba en el Caribe, el papel de Cuba en América Latina es muy importante. ¿Dónde más se pudieron haber dado las conversaciones de paz de Colombia, entre la FARC y el gobierno colombiano? A pesar de que no hubo acuerdo. A pesar de que no hubo acuerdo hasta el 23 que decían, yo no creo que es una fecha fatal. Creo que todavía pueden seguir negociando. En fechas fatales, en esto, en cosas tan trascendentales como una guerra interna, no existen, mi criterio. Hay que ver si no reanudan. Pero en todo caso, es en Cuba donde se da eso. Es decir, están estas negociaciones ahí en un ambiente adecuado para los dos, tanto para el gobierno colombiano como para las FARC.
Y Obama lee claramente eso, es decir, y lee ese papel de Cuba, lee esa renovación de Cuba, lee la influencia de Cuba en el Caribe. Entonces, estas lecturas también tienen que ver con la política exterior que hay y todo el juego mundial que hay de la geopolítica mundial. Creo que Obama lo está leyendo y no se puede ignorar a Cuba en América Latina. Ahora sí, muchas gracias a Juber Méndez, Bueno, ex embajador de ustedes, Costa gracias. Rica en La Habana. Y